Regresamos a esta parte del programa para asumir en nuestra primera reflexión de hoy la alusión o la alocución, rectifico, que hace el señor Diosdado Cabello desde Guanare, llamando a los trabajadores de las empresas que paralicen su actividad a que la asalten, no a que la tomen, a que la asalten. Pero vamos a desgranar este discurso porque es sumamente delicado. Primero, Diosdado Cabello no es, a los efectos de lo que uno entiende por Estado, el jefe de una banda de asaltantes. No, él es, se supone, el jefe de un partido político y a la vez de un cuerpo colegiado que le eligió por vía del voto de su fraudulenta mayoría en presidente de la Asamblea Nacional. Por tanto, es parte del Estado y como parte del Estado no puede, no debe, por lo insolente que significa ese discurso, por lo peligroso que significa ese discurso, decirle a una parte del país que si los empresarios paran sus empresas, que las asalten. No digo que las asalten, pero es que ese es el término, que las tomen, ya va. Vamos a analizarlo con formalidad, desprendido de toda emocionalidad. ¿Por qué las empresas venezolanas están paralizándose? Por el capricho, por la obstinación, por la intransigencia del sector empresarial. No, se están paralizando porque el Estado, del cual forma parte quien está diciendo que asalten las empresas, no tiene la motilidad, ni la movilidad, ni la disposición, ni la disponibilidad para que esas empresas funcionen con la regularidad con que aspiran sus empresarios. ¿Qué es lo que está sucediendo de verdad? Bueno, que Diosdado Cabello consigue la vía más expedita, más fácil, que es crear una situación escabrosa, peligrosa, excesivamente peligrosa de confrontación entre los venezolanos. Primero, ¿por qué las empresas están paralizando su actividad? Uno, porque aquí no hay Estado de Derecho que resguarde la propiedad privada consagrada en la Constitución Nacional, que significa que los medios de producción son privados o pueden ser privados y que el Estado debe garantizar esa propiedad privada. Segundo, porque esa misma Constitución que la mayoría aprobó y que la minoría que no aprobó tiene que acatar y respetar a gusto o a disgusto, establece que la economía venezolana es una economía de mercado. Por tanto, los medios de producción son y pueden ser y deben estar garantizados por el Estado medios de producción privados, indistintamente de que el Estado también tenga la capacidad de hacerse de medios de producción, pero eso no implica que la coexistencia de medios de producción privados con los de medios de producción públicos o del Estado se ve resguardado por el mismo Estado. ¿Dónde están los elementos conducentes a que las empresas paralicen sus actividades? Uno, falta del Estado de Derecho y de seguridad jurídica. Dos, leyes que estrangulan la productividad no solo por las cargas tributarias excesivas en una situación económicamente crítica, criticidad que se acentúa más aún con leyes laborales que en lugar de propugnar y favorecer la productividad de las empresas, cercenan esa productividad haciendo un espejismo de beneficios sociales para los trabajadores, que de paso no tienen igualdad de tratamiento cuando esos trabajadores son del sector público. Cuando son del sector privado, los empujan a que si la empresa se detiene, que la tomen por asalto. Bueno,
siguiendo la premisa y la conseja de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, de que empresa que se pare sea tomada, comenzarán por tomar las empresas expropiadas que quedaron en manos del Estado, que están o subproduciendo o improductivas totalmente. Centrales azucareros, fábricas de periódicos, astilleros para refaccionar embarcaciones, para ustedes contar. La siderúrgica y todas las colaterales, la propia PDVSA, la CanTV que no funciona, Corpoelec que es un desastre. Entonces se puede de verdad, desde la investidura, nada más y nada menos que de ser presidente de la Junta Directiva del Poder Parlamentario, es decir, del Poder Legislativo, incisivamente meter nada más y nada menos que el veneno del asalto de las empresas. Yo creo que esto es un acto de irresponsabilidad. Las empresas no funcionan, Diosdado, porque los dólares que ingresan a este país, calculados en la mitad de su real ingreso, es decir, que en lugar de 100, 60, con 40 que quedan en un fondo que nadie conoce, son repartidos no al sector productivo propiamente dicho, sino repartidos entre los apláteres del partido político de ustedes, quienes se camiseteen, que pongan su banda roja, y quienes tengan la ventaja y el privilegio de saberse conniventes del delito por el provecho de empresas de maletín. Y el sector productivo o recibe escasamente y tardíamente los recursos materiales para la adquisición en el exterior de materias primas, o sencillamente no lo recibe. Y eso produce, por supuesto, aguas abajo, paralizaciones de empresas. Por ejemplo, pequeñas empresas que producen botas de seguridad. Me comentaba ayer o antier, rectifico, un pequeño empresario, paralizada con sus 25 trabajadores, porque los puntales que llevan, que es lo que la hace botas de seguridad, no los pueden adquirir ni en Colombia porque no hay manera de obtener las divisas, ni por la vía del SICAD, ni por la vía del CADIVI. Sin embargo, se pueden ir 60 millones de dólares entre deportistas que se roban el dinero, o se pueden ir otros tantos millones en el fondo chino, o se pueden ir más y más y más y más millones de la llamada boliburguesía. Eso sí se pueden ir. Pero a quienes producen, a quienes generan nada más y nada menos que los ingresos tributarios del país, a eso se les van creando obstáculos uno tras otro. A eso se les van imponiendo barreras tendientes a que se produzca ese cierre. Son ustedes, el Estado, en la concreción del gobierno y en la concreción de una asamblea improductiva, quienes producen situaciones tales que imposibilitan que la empresa funcione, produzca, genere bienes y servicios y riqueza para la nación, genere empleos estables, bien remunerados y con seguridad social. Son ustedes. Si esa es la razón, la paralización de las empresas para asaltarlas, entonces tendríamos los ciudadanos, y no estoy hablando de gobierno u oposición, no, ciudadanos, oye, de asaltar también la Asamblea Nacional, y esto lo estoy diciendo de manera figurada para que no me metas preso, Diosdado, porque yo sé que el odio de ustedes es interminable, la visceralidad de ustedes es incalculable. Entonces eso nos daría derecho a nosotros también a tomar una Asamblea Nacional improductiva en leyes, contraria a los intereses de la nación, encubridora porque no controla los dineros de los venezolanos a través de su papel contralor, porque alcahuetea el latrocinio, la corrupción. Tendríamos derecho los ciudadanos
porque además en los ciudadanos radica la soberanía, es decir, en el pueblo, no en el pueblo de ustedes, que ustedes tienen dos pueblos, el de ustedes y el que está contra ustedes. No, no, no. Los ciudadanos del pueblo venezolano, somos todos. Ustedes son los que tienen este desastre de país, no son los gringos ni los fantasmas, no son los ultraderechistas ni los fascistas, no, no, son ustedes. El negocio de los empresarios es su productividad y su rentabilidad. Ese es el negocio de los empresarios. Ustedes son los responsables. Dicho así, entonces, nos dan el derecho, como en los tiempos de Monaga, de decir, vamos a saltar entonces la asamblea, pues. Porque esta asamblea es improductiva, obstructiva, tiene a los ciudadanos no de rodillas, sino tirados en el piso de las dificultades económicas que se están presentando. Ustedes son los responsables. Asaltar la empresa privada no es el camino correcto. Confrontar venezolanos con venezolanos no es el camino correcto. Lo que tienen que hacer es resolver la ignorancia o la perversión con que ustedes actúan en materia política. Resolver esta disyuntiva en que nos mantenemos los ciudadanos por culpa de ustedes, los dirigentes del Estado venezolano. Porque los que están en oposición, en cargos de oposición, también cumplen función pública. Y esa es una oposición relativa desde el punto de vista partidista, pero están en función pública y también son corresponsables, quizás por falta de carácter, de esta desgracia en la que estamos como nación. Identificamos y regresamos.